Vamos a continuar con la segunda parte del tema de farmacodinamia. Esta segunda parte se refiere a todo lo que tiene que ver con la acción de los receptores. La acción de los fármacos sobre los receptores es extremadamente importante en farmacología debido a que la mayoría de medicamentos que tenemos en el mercado actúan sobre receptores. Un receptor es una proteína que se encuentra en las membranas celulares y en las membranas intracelulares que cuando se activan van a ser responsables de diversos efectos celulares. Tenemos acá entonces el concepto de un fármaco agonista. Es aquel medicamento que ocupa y activa el receptor y por medio de la activación de ese receptor se va a producir un efecto. Miremos acá. El agonista entonces ocupa el receptor y esto es lo que nos produce un efecto. Uno de los conceptos que necesitamos saber es la constante y la velocidad de asociación y disociación entre el fármaco y el receptor. Tenemos acá el caso entonces de un receptor que está libre y en la parte de abajo un receptor que está ocupado. Tenemos entonces que hay una velocidad determinada para cada fármaco, para cada molécula con la cual puede unirse y despegarse del receptor, perdón. Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces acá tenemos al agonista que se une y se separa del receptor. Cada vez que se une al receptor, activa el receptor y va a producir un efecto. Un receptor puede tener varios agonistas. Acá tenemos, ¿sí? El receptor azul tiene un agonista de color azul claro y un agonista de color rosa. La potencia de cada agonista va a estar determinado por la velocidad con la que cada agonista se asocia y se disocia de su receptor. Miremos la animación. Como ustedes pudieron ver en la animación, el agonista de color rosa se asociaba y disociaba del receptor a una velocidad mayor de lo que lo hacía el agonista en color azul claro. Esto significa que ese agonista de color rosa va a tener una potencia mayor, va a estar produciendo más efectos porque se está uniendo muchas más veces al receptor y está activando muchas más veces a el receptor. Otro concepto importante es el número de receptores ocupados. Ustedes tienen que caer en cuenta que estos receptores están en las membranas celulares y que vamos a tener un número bastante grande de receptores. ¿Sí? Acá hemos pintado 8 receptores en esta membrana. Entonces, cuando el agonista ocupa el receptor, ese receptor produce un efecto. Pero si nosotros aumentamos la dosis, vamos a tener más agonistas biodisponibles y entonces vamos a tener más receptores ocupados. ¿Sí? En este caso tenemos 4 receptores ocupados. Cada uno de ellos nos va a estar produciendo un efecto. Entonces vemos que el número de receptores ocupados nos va a condicionar la magnitud del efecto. Los agonistas los podemos dividir en 2 categorías, lo que es un agonista total y lo que es un agonista parcial. Un agonista total es el fármaco que se une al receptor, activa el receptor y tiene la capacidad de producir un efecto máximo. ¿Sí? Estamos hablando a nivel celular y fisiológico, quiere decir que los efectos van a tener un tope, van a tener un techo. ¿Sí? Ya hay un punto en el cual la célula no va a poder
ejercer más efecto. Ese es el efecto máximo. Los agonistas totales pueden producir esos efectos máximos, esas respuestas celulares máximas. Los agonistas parciales, como su nombre lo indica, ¿sí?, van a producir un efecto positivo, pero es un efecto inferior a el efecto máximo. Acá en este gráfico tenemos los ejemplos de un agonista total y un agonista parcial. Como vemos, ¿sí?, el agonista total está ocupando, el total de número de receptores está ocupando 2 receptores, y el agonista parcial también. Pero lo que observamos es que la magnitud del efecto es diferente. El agonista total nos está produciendo un efecto máximo, el agonista parcial nos está produciendo un efecto positivo, pero es un efecto inferior al máximo. Si aumentamos la dosis del agonista parcial y ocupamos más receptores, lo que estamos viendo es que ese efecto del agonista parcial no llega a ser un efecto máximo, ¿sí? Aquí el sistema está saturado, tenemos todos los receptores ocupados, es una alta dosis de agonista, pero igual por la asociación y disociación de ese agonista parcial sobre su receptor, no estamos logrando producir un efecto máximo. Queda un efecto positivo, pero inferior al efecto máximo. Tenemos acá entonces el ejemplo de 2 agonistas totales, ¿sí? Agonista total número 1 y agonista total número 2. Como son agonistas totales, los dos tienen la capacidad de producir un efecto máximo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en el ejemplo de la izquierda, el agonista de color rojo solo está ocupando unos cuantos receptores y me está produciendo un efecto máximo. En agonista número 2 hemos tenido que aumentar la dosis para que todos los receptores estén ocupados, y entonces esto nos lleva a producir que haya el efecto total. ¿Qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que el agonista número 1 es más potente que el agonista número 2. ¿Por qué? Porque este agonista número 1 requiere de menor dosis para producir su efecto máximo. El agonista total 2 es menos potente porque necesita de mayor dosis para lograr su efecto máximo. Un concepto que es supremamente importante es el concepto de antagonista. Antagonistas son aquellos fármacos que ocupan el receptor, pero no lo activa. Miremos el gráfico. El fármaco está ocupando el receptor, pero no vamos a ver ningún efecto. ¿Qué sucede? ¿Sí? Tenemos el receptor está en la célula por algún motivo. ¿Sí? Hay un agonista endógeno, hay una sustancia, una molécula que el organismo produce que va a interactuar con este receptor. Cuando el agonista endógeno activa el receptor, se produce un efecto. En el lado derecho tenemos los receptores, pero esta vez están bloqueados, están ocupados por el antagonista. ¿Qué va a suceder? Que este agonista endógeno no se va a poder unir porque el receptor está ocupado. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se está perdiendo el efecto que estaría causando ese agonista endógeno. Y eso es lo que nos va a llevar a producir el efecto farmacológico cuando utilizamos antagonistas. Tenemos 2 tipos de antagonistas. Tenemos un antagonista competitivo. Quiere decir que este fármaco ocupa el receptor. Ya sabemos que por ser antagonista no lo va a activar, pero va a tener la capacidad de disociarse del receptor. ¿Sí? Ocupa el receptor, pero también se disocia. El antagonista no competitivo nos va a ocupar el receptor, no lo va a activar
y la característica es que no se va a disociar del receptor. Va a ocupar el receptor y se va a quedar pegado a él. Va a hacer un enlace químico fuerte con el receptor y no va a permitir que la molécula se disocie. Y entonces pues va a impedir en gran magnitud la actividad de ese receptor y el efecto mediado por ese receptor. ¿Cómo funcionan las acciones agonistas-antagonistas? Vamos a tomar un ejemplo sencillo, ¿sí? En este momento, el organismo está en un equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción. Tenemos acá, en el lado izquierdo, estos receptores, receptor 1, 2 y 3, que ellos me producen vasodilatación. Y en el lado derecho de color rojo, los receptores R4, R5 y R6, que me producen vasoconstricción. Y como ustedes ven, las líneas están equilibradas. Hay un equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, nosotros decidimos suministrar un agonista para el receptor R1. Entonces, cuando suministramos un agonista del receptor R1, ese receptor R1, su efecto es un efecto vasodilatador. Entonces, lo que observamos acá es que hay un aumento en la vasodilatación, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a que este lado se va a desequilibrar. Y lo que nosotros vamos a ver entonces es que ya hay un desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. Y entonces el efecto que vemos es un efecto vasodilatador. Esto es cuando utilizamos un agonista. Miremos qué sucede cuando se utiliza un antagonista. Volvemos al punto de equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción. Esta vez vamos a dar un antagonista para el receptor R6. ¿Sí? El receptor R6 nos produce vasoconstricción. Cuando suministramos un antagonista, estamos disminuyendo la actividad de ese receptor R6. Quiere decir que su efecto de vasoconstrictor está disminuido, como lo apreciamos acá. Entonces, esto nos está creando que haya un desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. Y el efecto que vamos a ver es un efecto vasodilatador. Y esa es la forma como los sistemas de agonista y antagonista funcionan y cómo se van a generar los efectos. Otra interacción que tenemos de los fármacos con los receptores son los moduladores positivos. En este caso tenemos aquí un receptor canal, ¿sí? Y entonces en este receptor canal vamos a identificar dos sitios. Este es el sitio del agonista, ¿sí? Aquí es donde la molécula agonista se va a unir. Y acá tenemos algo que denominamos sitio alostérico. Es un sitio en el receptor, pero no es el sitio del agonista, es un sitio diferente. Entonces, miremos qué sucede acá. ¿Sí? El agonista se une al receptor, el receptor se activa y como es un receptor canal, lo que me está dejando es pasar iones. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, vimos el paso de un ion. Ahora miremos qué sucede. Primero, el modulador positivo se une al receptor. Mira que cuando ese modulador positivo se une al receptor, no pasa nada. ¿Sí? El modulador positivo no tiene la capacidad de activar al receptor. ¿Por qué? Porque esa función de activar el receptor es del agonista. Entonces, cuando el agonista se une al receptor y el modulador positivo también está unido al receptor al mismo tiempo, lo que vemos es que hay un aumento en la conductancia de iones. Eso es lo que hacen los fármacos que son moduladores positivos. Entonces ahora vamos a pasar a mirar los diferentes tipos de receptores que tenemos en el organismo. El primero de ellos es un receptor ionotrópico, ¿sí? Es un receptor canal.
Este receptor canal está conformado por 5 subunidades. 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el otro gráfico también lo puedes apreciar. Tenemos 5 subunidades y en la parte media se forma el poro por el cual van a pasar los iones. Entonces, las características de los receptores ionotrópicos es que es una reacción celular rápida. El canal se abre rápido, deja pasar iones y nos va a producir efectos muy rápidos a nivel celular. El efecto es inmediato y van a tener un efecto de todo o nada. Quiere decir que el canal se abre o no se abre. No hay puntos intermedios. Entonces mira acá, el agonista se une al receptor, ¿sí? La forma tridimensional de esas proteínas cambia, abriendo el poro, dejando pasar los iones. Y eso es lo que hace el receptor. Tenemos el segundo tipo de receptores, que son receptores acoplados a proteínas G. Entonces, el receptor como tal, ustedes ven, es una sola proteína. Toda esta es el receptor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembranales. En 3 dimensiones, esos dominios lo que forman es un bolsillo en el cual se va a unir el agonista. Este es el sitio de unión del agonista. Eso es lo que forman esos 7 segmentos transmembranales. La mayoría de estos receptores trabajan en dímeros. Vas a tener 2 receptores. Entonces vemos aquí el agonista activando al receptor. Esos 2 receptores interactúan entre sí. Y acá, de color verde, tenemos la proteína G. Se llama proteína G porque tiene asociada una molécula de GDP. Entonces, cuando los receptores activan la proteína G, ese GDP se cambia por un GTP. Eso produce un cambio conformacional en la proteína G, y esa proteína G tiene 2 subunidades que se van a separar. Y lo que hacen esas subunidades es producir segundos mensajeros para producir diversos efectos celulares y también producir regulación de canales iónicos en la membrana. Miremos específicamente los 3 tipos más comunes de proteínas G que tenemos. Primero vamos a hablar de la proteína GS. Entonces tenemos acá los receptores activados y tenemos acá la proteína GS. Esa proteína GS me va a activar una enzima que se llama adenil ciclasa. Esa enzima tiene la capacidad de transformarme el ATP en un segundo mensajero que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico, como segundo mensajero, va a tener la capacidad de activarme esta enzima, pKa, que son las siglas para proteína quinasa A. La proteína quinasa A, entonces, sobre los canales de sodio me va a aumentar, ¿sí? Me va a estimular la conductancia de sodio a través de los canales de sodio y también la conductancia de calcio a través de los canales de calcio. También la proteína quinasa A va a poder interactuar con otras enzimas citoplasmáticas que van a modificar factores de transcripción y me van a alterar la transcripción genética a nivel nuclear. El segundo tipo de proteína G que tenemos es la proteína GI. La proteína GI, entonces, lo primero que hace es inhibir, bloquear la acción de la adenilciclasa. Entonces, lo que iba a pasar con las proteínas GS, las proteínas GI lo están impidiendo. Entonces, la conductancia de sodio y de calcio se ve alterado, se ve disminuida por acción de esa proteína GI. Por otro lado,
la proteína GI me va a activar esta enzima que se llama guanilciclasa. La guanilciclasa entonces me va a tomar el GTP y me lo va a transformar en GMP cíclico, y este es un segundo mensajero. Este segundo mensajero me va a activar una enzima que se llama proteína quinasa C. La proteína quinasa C entonces tiene la capacidad de aumentar la conductancia de potasio a través de los canales de potasio. También va a producirme una modificación de los factores de transcripción que van para el núcleo. El tercer tipo de proteína G que tenemos es la proteína GQ. Tenemos acá los receptores entonces activando la proteína GQ. La proteína GQ va a activarme esta enzima que se llama PLC, que son las siglas para fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C lo que va a hacer es que me va a tomar los fosfolípidos de la membrana y los va a metabolizar. Y uno de los productos va a ser la producción de IP3. El IP3 va a viajar al retículo endoplásmico rugoso y me va a producir la salida de calcio desde el retículo endoplásmico rugoso. Además de eso, del metabolismo de los fosfolípidos de la membrana, vamos a producir DAG, que es la sigla para diacilglicerol. El diacilglicerol me va a activar una proteína quinasa C, y esta proteína quinasa C va a estar involucrada en la modificación de factores de transcripción a nivel nuclear. El tercer tipo de receptores que tenemos son los receptores nucleares. Entonces, acá estos receptores están en el citoplasma. Entonces el fármaco entra al citoplasma y el fármaco activa al receptor en el citoplasma. Una vez el complejo fármaco-receptor están activados, el complejo viaja al núcleo. En el núcleo, los receptores van a actuar en forma de dímeros y van a unirse a sitios específicos del DNA. Esos sitios específicos se llaman elementos de respuesta. Entonces acá vemos los receptores uniéndose a sitios específicos en el DNA y eso me va a producir una modificación en la transcripción de genes. Me puede tanto activar transcripción como impedirme la transcripción de genes específicos. Esos genes específicos pues estarán encargados de la producción de ciertas proteínas que serán los que van a llevar a cabo el efecto del fármaco. Por último, tenemos los receptores de tirosina quinasa. Como podemos apreciar en la imagen, las señales de transcripción de los receptores de tirosina quinasa son bastante complejas y todos los receptores tienen señales muy diferentes. Simplemente vamos a aclarar que el diseño de fármacos para receptores tipo tirosina quinasa es bastante complejo, por lo que son receptores que son extremadamente selectivos. Ellos se unen con sustancias, ¿sí?, con sus agonistas endógenos, y es complicado diseñar agonistas diferentes a los agonistas endógenos que reaccionen con estos receptores. Y actualmente contamos con anticuerpos. Los anticuerpos se hacen contra partes de esta proteína que pueden bloquear mecánicamente la función de estos receptores, y de esa forma se puede bloquear